¿Qué pasaría si te dijera que hacerte más rico que el 99% de las personas es mucho más sencillo de lo que parece? Y lo único que te va a llevar son 30 minutos al día. Si pones en práctica la estrategia que te voy a desglosar, te puedo prometer que vas a estar haciendo un progreso muchísimo mayor en un intervalo de un año entero que el 99% de las personas. Y mira, empecé a usar esta estrategia cuando estaba completamente arruinado hace muchos años atrás e incluso a día de hoy, después de estar facturando cientos de miles de euros cada mes, a día de hoy sigo aplicando esta misma metodología. Así que hoy en este vídeo voy a estar mostrándote cómo aplico esta estrategia cada día y que te des cuenta sobre todo que hacerte rico es mucho más sencillo de lo que realmente parece. Lo primero, antes de empezar, quiero que entiendas sobre todo una cosa, y es que necesitas dejar de pensar en términos mediocres. La mayor parte de las personas a nivel de la población, a nivel mundial, son mediocres, es decir, que a lo largo de su vida no tienen un gran progreso, y muchas de estas a veces piensan que el hecho de hacerte rico viene dado por un golpe de suerte o por el hecho de ganar la lotería. Piensan con una altísima rigurosidad en la que el gobierno controlan su vida o alguna fuerza externa van a controlar pues su destino, y no se dan cuenta de que realmente en sus propias manos tienen el control de su vida. Así que estas personas al final acaban haciendo lo mínimo de lo mínimo. No tienen objetivos, no tienen metas, no tienen propósitos de vida, y cuando empiezan a ganar un poco de dinero, lo único que hacen es empezar a gastarlo en estupideces y en distracciones que les presenta el sistema. Tienen una vida completamente aburrida, una jornada laboral de 9 a 5, y cuando justo acaban el trabajo, como no, para poder distraerse, se empiezan a fumar, empiezan a beber, empiezan a mirar la televisión y básicamente no hacen nada para generar un progreso pues a lo largo de la trayectoria de su vida. Y si a esto le sumamos que están completamente absorbidos por las redes sociales, 4 o 5 horas en las redes sociales haciendo scroll en TikTok y en Instagram, al final lo que acabamos es teniendo personas que tienen cero productividad, cero dirección y sobre todo cero capacidad de pensamiento. Ahora, no quiero juzgar a nadie, pero a mi modo de ver, estas personas al final lo único que están haciendo es dejarse llevar por la vida, entran en un modo de piloto automático y no están tomando ningún tipo de acción de forma intencionada pues para mejorarse a ellos mismos y con el objetivo final de poder evolucionar. Y cuando lo miras desde un punto de vista externo, al menos para mí, es muy extraño poder vivir la vida de esta manera. ¿Sabes? Estamos viviendo en una de las mejores épocas de toda la historia de la humanidad, en la que hay una abundancia enorme e ingente de oportunidades. Aún así, la mayor parte de las personas lo único que están haciendo es hacer un lavado cerebral cada maldito día, dejándose llevar por las circunstancias y no empezar a accionar de forma intencionada para empezar a lograr los propósitos de sus propias vidas. Al final, lo que te quiero decir con todo esto es que la brecha es tan baja que incluso a día de hoy la competencia que tienes con el resto de la población a nivel mundial es muy, pero que muy baja si lo miras desde este punto de vista. Así que si decides poner estos 30 minutos diarios, te puedo garantizar que vas a empezar a arrasar con toda tu competencia. Ahora, sé que estos 30 minutos pueden parecer que no sean muchos, pero si lo miras desde este punto de vista, son 15 horas de trabajo al mes y 180 horas de trabajo al año. Y quiero que entiendas una cosa muy importante, y no te tienes que levantar a las 5 de la mañana, ni tampoco tienes que ponerte a correr como un desgraciado para empezar a hacer deporte y empezar a hacerte fuerte, ni tampoco necesitas empezar a meditar 1 hora al día. Si te digo 30 minutos es porque cualquier persona que estáis mirando este vídeo podéis encontrar esos 30 minutos y empezar a aplicarlo en vuestras vidas, y te puedo prometer que vas a tener éxito. Lo que pasa es que tienes que ser constante y necesitas entender los principios que te voy a contar a continuación. El primer principio, y uno de los que te puedan parecer más tontos, pero en realidad es uno de los más importantes, es el hecho de que necesitas creértelo. Si quieres hacerte rico, si quieres hacer grandes fortunas, uno de los primeros objetivos es creértelo. Mira, yo me vine básicamente aquí a España con 3 años. Mis padres tuvieron que hacer un gran sacrificio para venirse aquí. Me vine literalmente a España sin trabajo. Yo no tuve los lujos ni tampoco las grandes prestaciones que muchos de mis compañeros tenían cuando yo iba, por ejemplo, a la escuela. El sacrificio de mis padres me hizo sobre todo entender de que las cosas, cuando se quieren lograr, tienes que hacerlas con intencionalidad, pero sobre todo te las tienes que creer. Yo desde bien pequeño tuve una vida que, voy a decir, era muy humilde, pero éramos
pobres, no teníamos mucho dinero. Y el hecho de haber creído siempre que yo voy a poder ayudar a mi familia desde bien pequeño hasta el día de hoy es lo que me ha hecho básicamente ganar dinero y tener una grandísima libertad financiera, porque siempre me lo he creído. El hecho de entender el principio de que te vas a creer aquello que vas a hacer, estarás haciendo un 99% de progreso mucho más allá de tu competencia. Hay un libro muy interesante que te recomiendo leer y que a mí me cambió la vida y se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Napoleón Hill fue una persona que entrevistó a más de 500 personas, que en este caso eran de las más ricas en todos los Estados Unidos, y se dio cuenta de que había una fórmula mágica, se dio cuenta de que había un principio en que todas estas personas compartían que les había garantizado el éxito. Y si quieres realmente saber cuál es esa fórmula, está basada en los pensamientos, está basada en las creencias. El ser humano tiene un gran poder a la hora de manifestar las cosas y cualquier persona que haya llegado a la cima te va a decir que sabía que iba a llegar en algún momento, o como mínimo tenían eso visualizado o tenían la creencia segura de que iban a llegar ahí. Por lo que lo primero que te quiero básicamente hacer entender es que necesitas creerte que puedes hacer dinero. Si quieres ganar 1 millón de euros, los vas a hacer únicamente si crees que vas a llegar a hacer 1 millón de euros, porque por contra, si no crees, jamás lo vas a hacer. La riqueza y la abundancia no es una condición de tus bolsillos, sino es una condición de tu mentalidad. Cuando yo empecé a emprender, no tenía muchas personas que fueran ricas a mi alrededor, y una de las formas en las que yo hice y me autoconvencí a mí mismo de que me podía hacer rico era a través de las lecturas. Y es que al final tienes muchísimos libros ahí afuera que te puedes empezar a leer y que te van a hacer y a facilitar la capacidad de poder pensar. Por ejemplo, tienes The Millionaire Master Plan de Roger James Hamilton, tienes Deja de ser tú de Joe Dispenza, tienes por ejemplo Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, tienes libros como por ejemplo Piense y hágase rico de Napoleón Hill y muchísimos más que al final lo que te garantizan es entender el hecho de que con tus pensamientos puedes empezar a generar realidad, y es uno de los principios más fundamentales que quiero compartir contigo en este vídeo. Por lo que a partir de ahora tienes que empezar a tener lectura. Si a tu alrededor no tienes personas que te hagan creer y te invoquen esa creencia que te estoy contando, tendrás que hacerlo por ti mismo a través de la lectura, leyendo personas, captando el conocimiento de esta gente a través de la lectura, porque estas personas, si lo han logrado, te explicarán cómo tú también puedes hacerlo, y te vas a dar cuenta de que uno de los principios fundamentales es el hecho de creértelo. Todos estos libros que he ido leyendo a lo largo de mi vida me han hecho pensar como el 1% de la población, y por lo tanto me han hecho actuar de una forma consecuente. Por lo tanto, he mejorado mis hábitos, he cambiado mis rutinas, he cambiado mis creencias, he cambiado las limitaciones mentales que tenía a lo largo de cómo yo percibo la vida, y al final es esto lo que realmente va a generar un impacto radical. Y sí, también es muy sencillo a veces pues mirar vídeos educacionales, como por ejemplo lo estás haciendo con este vídeo de YouTube, pero si eres como yo, en la que pues fácilmente te puedes ver distraído y te empiezas a mirar las redes sociales, al final todo esto te va a complicar mucho más. Y aparte, cuando pones una parte de intencionalidad en hacer algo que quizás te genera incomodidad, empezarás a aplicarlo de una forma mucho más inteligente. Créeme, por lo que al final simplemente consíguete un libro. Y sabes, lo más gracioso de todo esto es que muy probablemente el 95% de las personas que veis este vídeo ni siquiera os vais a poner a leer una sola página al día, pero está bien, porque al final esto lo único que hace es reafirmar más lo que te he dicho anteriormente, que la brecha que tienes a nivel de competencia es muy baja. Realmente aplicando esto vas a estar teniendo un progreso pero tan enorme respecto al 99% de las personas. Así que con este principio tienes que empezar a recalibrar tu cerebro y entender de que tienes que volver a hacer otra limpieza cerebral para dejar de creer lo que hasta el día de hoy creías y empezar a introducir nuevas creencias mentales. Esto te va a hacer convertirte en otra persona y formar parte de un 1% en cuanto a tu propio pensamiento. El segundo principio que quiero compartir contigo es que necesitas programar un periodo de objetivo de 30 días. Y es que al final muchos de vosotros queréis pues convertiros en millonarios, hacer grandes fortunas, pero el problema de todo esto es que tenéis
visiones a largo plazo. Y oye, no está mal pensar a largo plazo, pero es que la verdad, si no tienes en cuenta los objetivos a corto plazo, realmente no vas a progresar. La mayor parte de vosotros tenéis esa visión, ¿no? De que pues quiero conseguir grandes cosas, quiero tener un coche, quiero tener un Ferrari, quiero tener mejor salud, pero realmente de nada sirve si tú cada día no aplicas una serie de acciones. Por lo que tienes que entender que tienes que generar un objetivo a corto plazo. Por ejemplo, en 30 días conseguir algo que realmente te has propuesto. Ya puede ser hacer mis primeros 1.000 euros pues de facturación con el dropshipping. Es algo muy realizable en 30 días. O por ejemplo, ganar mis primeros $100 en estos 30 días y empezar a poner parte por parte, objetivo por objetivo, qué es lo que vas a estar haciendo para obtener esa meta que sea realizable, pero sobre todo cuantificable. Cuantifica aquello que quieres tú lograr y sobre todo entiende el periodo de tiempo que te va a llegar, que sea realista, porque de esta forma te vas a dar cuenta de que todo lo que tú estás sembrando acabarás cosechándolo, pero no puedes no sembrar nada y cosechar frutos de algo que ni siquiera has empezado a hacer. Cada día tienes que poner una semilla, cada día tienes que plantar, cada día tienes que regar la planta. Solo de esta manera acabarás cosechando. Quiero que ahora mismo elijas un objetivo que tengas en términos financieros, algo que sea totalmente realista para ti, que lo puedas conseguir, y quiero que hagas una ingeniería inversa en la que básicamente veas todas las acciones que debes hacer para poder conseguir aquello que te has propuesto. Y tienes que entender cuánto tiempo te va a llevar, qué habilidades necesitas, qué conocimientos necesitas para obtener esto, y quiero que desgloses por completo todo lo que necesitas hacer para llegar al objetivo al que quieres llegar. Si aplicas todo lo que te he contado a continuación, vas a saber qué hacer en cada momento y sobre todo vas a facilitarte muchísimo el hecho de tomar acción cada día. Ahora, si no sabes las respuestas a las preguntas que te estás haciendo de cómo obtener lo que quieres lograr, tienes que entender de que a día de hoy tienes una sobreinformación a nivel de internet brutal, por lo que al final probablemente es una falta de conocimiento lo que tengas, pero no te preocupes porque vivimos en la era de la información. Eso quiere decir que puedes lograr a tener y captar ese conocimiento. Tienes YouTube, tienes Google, que son las dos personas que tienen cualquier tipo de respuesta a las preguntas. Tienes libros, tienes personas con las que te puedes monitorizar, tienes cursos, tienes formaciones. Al final simplemente tienes que tener esa intencionalidad, hacer acciones de forma intencionada y te vas a dar cuenta como poco a poco te vas a ir acercando hacia esas respuestas que necesitas para empezar a lograr los objetivos que te has propuesto. También quiero que entiendas otra cosa, y es que necesitas desarrollar una habilidad, ya sea el copywriting, ya sea crear tiendas online, ya sea hacer marketing de afiliación, ya sea el hecho de ser pues un buen carpintero, o ya sea ser un buen lavador de coches. Independientemente de lo que sea, al final tienes que entender que necesitas una habilidad. El término de hacer dinero realmente es imposible, realmente necesitarías una máquina para imprimir y crearlo. Tienes que entender que lo que tienes que hacer es ganar dinero. Ganártelo significa hacer un intercambio de valor. Necesitas una habilidad que te permita, pues literalmente, solucionar el problema de los demás y que esa persona cuando te pague lo que va a estar haciendo es hacer un intercambio de valor. Yo le aporto la solución de un problema y esa persona me va a dar el dinero, por lo tanto lo estoy ganando. Y quiero que entiendas este principio porque las habilidades es lo que te va a definir en el futuro y es lo que va a hacer que la gente pague en proporción a los problemas que les está solucionando. Y lo entiendo, muchos de vosotros no sabéis realmente qué habilidades sois buenos en poder pues apostar a por ellas. Y si aún no lo sabes, nosotros, por ejemplo, enseñamos la habilidad de crear tiendas online con nuestra comunidad de Hispano.com. Tenemos toda una comunidad de emprendedores digitales en las que pues aportamos todo el conocimiento para que puedas desarrollar la habilidad de vender productos por internet. Pero no únicamente existe esta, existen miles. Al final tienes que saber hacer una introspección en ti mismo y mirar cuáles son tus habilidades y cuáles son tus virtudes que pueden potenciar esas habilidades. La mayor parte de las personas muchas veces se intentan enfocar en hacer dinero con algún tipo de habilidad que realmente es un defecto, que realmente no es una fortaleza, por lo que necesitas entender cuáles son tus fortalezas, qué es lo que a ti se te da bien, y una vez entiendes eso, mirar qué tipo de habilidades puedes subtraer de esa fortaleza que tú tienes para empezar a solucionar el problema de las otras personas. Y es tan simple como eso. Cuando tú solucionas los problemas a las personas, vas a ser
pagado, tan fácil como eso. El tercer principio, y súper importante, es que necesitas pequeñas victorias diarias. Y quiero que escuches con muchísima atención lo que te voy a decir. Las pequeñas victorias diarias te van a dar confianza en ti mismo y no van a hacer que abandones durante todo el camino. Y es que es crucial entender el hecho de que no puedes abandonar. Cuando alguien abandona, no va a ganar. La única forma que tienes para obtener aquello que quieres es no abandonar jamás. Y una de las formas para facilitar el hecho de nunca rendirte es tener pequeñas victorias cada día. Por lo que quiero que entiendas que a lo largo de tu día necesitas tener pequeñas victorias. Necesitas entender de que hay ciertas cosas en las que tú puedes lograr cada día que van a hacer que tengas esa confianza una y otra vez y te van a traer y te van a magnetizar hacia cosas que estás pues cumpliendo, ya sea por ejemplo ir al gimnasio, ya sea por ejemplo trabajar en aquello que a ti te gusta, ya sea por ejemplo leer 5 páginas al día, ya sea por ejemplo el hecho de ordenar tu casa, pequeños detalles, pequeñas victorias que lo que hacen al final es darte esa confianza, es darte toda esa motivación que te va a perdurar durante el resto de tu vida y por lo tanto jamás vas a abandonar porque siempre cada día estarás ganando. Si estás haciendo una tienda online, por ejemplo, una pequeña victoria podría ser haber acabado de hacer pues la descripción de un producto, haber importado algún producto pues en tu tienda online, haber acabado de configurar pues Meta Ads, TikTok Ads, haber acabado un anuncio, haber acabado de publicar las campañas publicitarias, cualquier tipo de pequeña victoria que podrías tener es lo que te va a dar la motivación suficiente para perdurar durante todo el camino y que al final pues no acabes abandonando. Y lo más bonito de las pequeñas victorias es que tienen un efecto de interés compuesto, es decir que cada vez se va a hacer más grande, más grande, más grande, más grande, como una bola de nieve y van a hacer que tires constantemente sin abandonar durante todo el proceso y que te ciñas realmente hacia tu objetivo, porque al final cada día estarás también teniendo pequeñas victorias. Al final quiero que entiendas también que todo el mundo puede tener días malos, todo el mundo al final podemos volver a cometer pues esa procrastinación, incluso yo a día de hoy lo hago, pero si tienes esa pequeña victoria puede ser pues que te vayas a entrenar, que vayas a decirle a tu familia pues lo mucho que les quieres, que vaya por ejemplo pues a leerte 5 páginas de un libro como te he dicho anteriormente. Estas pequeñas victorias lo que van a hacer es que no vuelvas a caer en tus hábitos anteriores, no vuelvas a convertirte en esa versión tuya que no quieres, porque al final lo único que estarás haciendo es dar un paso hacia atrás. Lo que quieres es dar un paso hacia adelante. Aquí en España se dice sin pausa pero sin prisa. No hace falta ir de forma acelerada. Lo que sí que tienes que entender es que con que mejores el 1% cada día ya es suficiente. Somos seres humanos, no podemos ser perfectos, pero con que tú apliques esta creencia y que entiendas que puedes tener pequeñas victorias que tú mismo vas a decidir cuáles son cada día, te prometo que nunca vas a abandonar nada de lo que te vayas a proponer. El cuarto principio, y uno de los más interesantes para mí, es sobre todo no caer en las trampas del dinero. Y es que la mayor parte de las personas, como te he dicho antes, que son mediocres, no tienen educación financiera y al final no planifican correctamente cómo van a tratar sus propias finanzas. Tienes que entender lo siguiente, que al final el hecho de hacer dinero, el dinero en sí son números. 2 más 2 es igual a 4, 2 menos 2 es igual a 0. Si no entiendes tus finanzas desde un punto de vista matemático, si no comprendes el comportamiento de tu dinero desde un punto de vista matemático, nunca vas a poder dar positivo. Muchas personas, debido a esta ignorancia de la educación financiera, gastan mucho más dinero de lo que realmente ganan, empiezan a gastar el dinero en muchas estupideces y en tonterías que realmente no les sirven absolutamente de nada y las usan para impresionar a personas que realmente no les importa nada, y por otro lado no tienen una buena gestión financiera, entran en deuda, hacen créditos y al final acaban en una situación de víctima en la que a final de cada mes están en negativo. Y ¿sabes lo más gracioso de todo esto? Es que hay muchas personas que desde un punto de vista exterior puedes ver que tienen cientos o miles de euros y que están haciendo muchísimo dinero, pero realmente están arruinados. ¿Por qué? Pues porque gastan más de lo que realmente ganan. Es uno de los principios fundamentales en los negocios. Y quiero que entiendas sobre todo de que el hecho de tener libertad financiera no significa ganar millones. Hay personas que ganan millones, hay personas que ganan cientos de miles de euros y están completamente arruinados. Y por contra, tienes personas que tienen una buena gestión financiera, hacen bien los cálculos matemáticos con el dinero que están usando y que por contra a final de mes les queda mucho dinero. Eso es tener realmente libertad financiera, por lo que quiero que entiendas este principio porque es fundamental.
Conozco personas que ganan muchísimo dinero, pero luego se lo gastan en coches, en ropa demasiado cara, se lo gastan en tonterías y en estupideces para distraerse, y te puedo decir que estas personas son miserables, no tienen ningún tipo de capacidad de ahorro y que por lo tanto lo único que están haciendo es entrar en una deuda, en una deuda, en una deuda que cada vez se va a ir convirtiendo en una bola de nieve y créeme que les acabará aplastando. Y te digo esto porque yo mismo lo he vivido en mi propia piel. En 2019 entré en bancarrota mismamente por no saber hacer una buena gestión de mis finanzas. En 2021 de la misma manera también entré en bancarrota por volver a cometer esos mismos fallos y tropezarme otra vez con la misma piedra, por lo que no te estoy hablando de aquí en el azar, sino que te estoy hablando de mi propia experiencia. Así que si caes en estas trampas del dinero y no haces una buena gestión financiera, vas a sentirte como si estás escalando básicamente una montaña, pero con cada nivel que estés subiendo estarás como cogiendo una roca y poniéndotela a tu espalda, haciendo que tu peso cada vez sea mayor y cada vez sea más difícil llegar hasta la cima. Y si tuviera que compartir contigo una de las mayores trampas que tiene el dinero es la deuda. Por favor, no pidas una tarjeta de crédito, no entres en deuda con absolutamente nada. Es como si cogieras un agujero negro, pusieras todo el dinero ahí y nunca más lo volvieras a recuperar. Es uno de los grandes y de las grandes artimañas que tiene el sistema para literalmente robarte y una de las estrategias más favorecedoras que tienen los bancos para engañarte y que acabes haciendo cosas que no te puedes permitir. Si no puedes permitirte algo, no lo compres y no caigas en esta trampa, por lo que no caigas en la deuda, por favor. No te cojas un préstamo, no intentes comprarte un coche que no te permites, no intentes hacer un compro ahora un poco y luego págalo un poco más tarde, no intentes hacer nada de estas estupideces. Si no te lo puedes permitir, simplemente sáltatelo, ignóralo y empieza a hacer cosas que te sean de provecho, como las que te he contado anteriormente, que eso sí que te va a acercar hacia tus propios objetivos. Y con todo esto que te he contado, si le hacemos una ingeniería inversa, tienes que empezar a reinvertir todo lo que tú estás ganando. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el dropshipping en 2017, uno de los principios que tenía claros, y esto fue algo de religión, fue el hecho de que reinvertía absolutamente todo lo que ganaba. Es lo que me ha permitido pues estar facturando los números que a día de hoy muestro, sobre todo porque todo lo que gano lo reinvierto una y otra vez, y no me lo gasto en tonterías ni estupideces. Y luego, al cabo de un tiempo, habrás logrado hacer tanto dinero que luego sí que te lo puedes empezar a gastar o incluso empezarás a diversificar pues en varias fuentes de ingreso que te darán ciertos pasivos que luego también podrás gastar ese dinero pues en caprichos. Pero quiero que entiendas lo siguiente, que si no reinviertes lo que estás ganando, nunca vas a tener un progreso. La reinversión te va a dar un efecto compuesto a largo plazo y te va a acercar cada vez más a tus metas financieras. Así que como punto final, lee cada día tus libros para empezar a reprogramar tu mente. Idea tu propio plan para poder llegar a esos objetivos a largo plazo, pero sobre todo creando esos objetivos a corto plazo en un periodo de 30 días. Y como último, intenta a toda costa evitar todas las trampas que tiene el dinero. Si piensas que hacer una y otra vez las mismas cosas es aburrido, es que realmente lo es. Ganar dinero realmente consiste en eso, en hacer algo repetitivamente que a veces se te puede convertir en algo aburrido, pero simplemente tienes que seguir esa misma estrategia una y otra vez, porque es cuando luego empezarás a ver esos resultados. Y es que la realidad de todo esto es que no existe una varita mágica que te vaya a hacer caer dinero del cielo, sino que muchas personas a veces que piensan que hacer 1 millón de euros de facturación es algo que es demasiado complicado y que únicamente unos pocos pueden hacerlo, realmente es mucho más sencillo de lo que parece y simplemente se basa en hacer una serie de acciones repetitivas cada día que parecen aburridas, pero que en un periodo de intervalo largo lo acabarás consiguiendo. Es simplemente pura matemática. Así que mientras que todos los demás estarán mirando Netflix, tú estarás cada día aplicando estos principios, intentando mejorar tu propia versión, porque la vida al final es un juego y lo único que estarás haciendo cada día es aumentar el nivel de tu personaje una y otra vez. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que vas a acabar cumpliendo tus objetivos. Si empiezas a aplicar estos principios cada día, únicamente durante 30 minutos a lo largo del día, te vas a dar cuenta que a largo plazo, cuando empieces a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que empezarás a ganar mucho más dinero de lo que realmente hacías un par de años atrás, sabrás y me darás la razón que hacerte rico es mucho más sencillo de lo que parecía. Espero que os haya gustado el vídeo, señores. Dejar un like, suscribiros a mi canal para que siga haciendo este tipo de contenido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.